Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Las cosas lindas que nos regalas, la madre tierra que hay que cuidar. Las cosas lindas que nos regalas, la madre tierra que hay que cuidar. Por la alegría y los colores que nos animan a continuar. Por la alegría y los colores que nos animan a continuar. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Y por la gente de mi país, por los que aman sin condición. Y por la gente de mi país, por los que aman sin condición. Por los que luchan, los que se entregan por una patria con dignidad. Por los que luchan, los que se entregan por una patria con dignidad. Gracias al Señor, porque nos regaló la vida y porque la defendemos, porque somos vecinos. Y por las manos que nos abrazan, por el cariño, por la bondad. Y por las manos que nos abrazan, por el cariño, por la bondad. Por la ternura y la exigencia, por el consuelo y la libertad. Por la ternura y la exigencia, por el consuelo y la libertad. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Bueno, pues sean bienvenidas y bienvenidos a este panel de juventudes, raíces, miradas y esperanzas. Nos da alegría encontrarnos una vez más y ver caras nuevas y conocidas. Para las personas que aún no conocen quiénes conformamos el equipo nacional de jóvenes en CEPS, invito al equipo a que brevemente digan su nombre y de... Bueno, yo soy Valeria Carrillo de Mexicali. Mucho gusto. Mucho gusto, yo soy Quetzali Figueroa y soy de Mexicali. Hola. Marta Baena y soy de Cuernavaca. Hola, yo soy Roger de Veracruz, del sur de Veracruz, Coatzacoalcos. Ede Daza, de aquí por el momento en la Ciudad de México. Yo soy Fernanda de la Ciudad de México. Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Germán, soy de Torreón, Coahuila. Y yo soy Nati, también soy de Mexicali, mucho gusto. Y bueno, pues vamos a arrancar con nuestro panel. Primero pues queremos decirles que estamos muy contentos de estar aquí, como ya lo decía Vale,
y que queremos pues que este espacio sea un espacio de mucha tranquilidad, de mucho diálogo, un espacio pues entre amigos y entre amigas. Es un encuentro de jóvenes de las comunidades eclesiales de base y también nos acompañan amigos, ¿no?, de este proyecto. Entonces, bueno, y queríamos un poquito como situar, ¿no?, este panel. Pues como saben, el panel de juventudes es la continuidad de la primera asamblea virtual histórica, ¿no?, que hemos tenido como jóvenes de la CEPS. En el mes de julio se hizo esta primera asamblea. La mayoría de los que estamos aquí pues estuvimos presentes en esta otra, y pues han sido 2 eventos consecutivos inspirados principalmente pues por la situación que atravesamos, ¿no?, esto que no podemos ignorar ya nunca, ¿no?, esta situación de pandemia, y también pues esta gran apuesta que nos hace, a la que nos invita y la que nos abraza, pero que también nos desafía bastante, ¿no?, del Papa Francisco, ¿no? Entonces, como le hemos estado comentando, pues estos son 2 documentos, que son más que 2 documentos, ¿no?, eso lo sabemos, que nos inspiran bastante, y pues que tenemos mucha necesidad y muchas ganas y anhelos pues de continuar con esta reflexión, ¿no?, como jóvenes en esta realidad mexicana, pues bueno, que sabemos que no es exclusivo, ¿no?, esta situación que nos atraviesa de México, ¿no?, sino del mundo entero. Pero también creemos, ¿no?, esta necesidad de situarnos y de pensar de manera muy concreta este mensaje y este gran proyecto, ¿no?, del cuidado de la casa común y demás, desde lo que vivimos. Entonces, por esta razón, el objetivo de este panel, como lo pudieron ver en el flyercito, es pues reunirnos y invitar a personas pues que queremos mucho, que nos parecen muy valiosas, ¿no?, en el buen sentido, y que creemos que su experiencia puede aportarnos a nuestros corazones y a nuestros procesos, ¿no? Por eso hemos invitado a 3 panelistas que les vamos a presentar a continuación. Y bueno, iniciamos. Una de nuestras panelistas es Rosy Amairani Ruiz Jiménez. Por ahí, Rosy, si puedes hacernos una señal para que nos vayamos conociendo. Ella, pues, es mucho, ¿no? Pero ella, pues, entre todo lo que es, también es socióloga, egresada de la UASH, ¿no?, con diplomados en prácticas agroecológicas, en educación popular, en defensa del territorio, y tiene una formación teológica pastoral. Ha sido coordinadora, como todos sabemos, de grupos juveniles y de infantes, ¿no?, también de las comunidades eclesiales de base. Es catequista de la parroquia de San Bartolomé Apóstol Venustiano Carranza en Chiapas, y ha participado en la defensa del territorio en la colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, Rosby trae una súper mega trayectoria y nos acompaña el día de hoy para que nos comparta su testimonio. Bienvenida, Rosby. Gracias, Nati. A todos. Bueno, la siguiente panelista va a ser Tania Ávila Meneses. Ella es de Bolivia, indígena descendente quechua, teóloga y misionóloga, coordinadora de la red de Amerindia Cochabamba. Le apasiona la semiótica para la comunicación intercultural. Colabora en el proyecto de Bendita Mezcla de la Articulación Continental de Comunidades de Base y de Amerindia, y participó en el Sínodo Panamazónico. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. También nuestro siguiente panelista es el hermano Juan Manuel García. Él es originario de Fresnillo, Zacatecas, maestro en teología dogmática con especialidad en misionología por la Universidad de Nosa Senjora, colaborador activo del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, el CENAMI. Es una asociación civil que es un instrumento de búsqueda y servicio que facilita el caminar convergente y plural de los pueblos indígenas para la realización de su propio proyecto de vida. Bienvenido, igual al hermano Juan Manuel, y nos voy a dar una seña para que lo identifiquen entre todos. Y bueno, pues ya con esta breve introducción, pues vamos a dar paso a la siguiente actividad. Le pasamos la palabra a Martita.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a estar moderando esta primera parte del panel. Vamos a tener una primera exposición de 10 minutos por parte de los panelistas. Para ayudarnos con el tiempo voy a tener dos circulitos. Espero que se vea la diferencia. Tenemos el amarillito para cuando les quede un minuto y ya para el rojo para terminar. Van a ser 10 minutos en esta exposición inicial. Y pues vamos a darle la palabra a nuestra hermana Tania, que nos va pues a platicar acerca de ese trabajo que ella realiza. Tania. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Bueno, yo quisiera compartirles unas ideas que vienen desde la Laudato Si hasta la querida Amazonía, pasando por los documentos previos al Sínodo para la Amazonía. Entonces primero la conciencia de que todo está interconectado, de que somos parte del sistema de vida y no somos aparte, sino somos parte de todo el sistema. Y como nos dice la Laudato Si, somos básicamente tierra. Y necesitamos hacer memoria de lo que nos dice el Génesis, ¿no? Que muchas veces ha sido interpretado como imposición, como sobre trabajar la tierra, y en realidad nuestra tarea, nuestra misión es trabajarla y cuidarla, pero con un equilibrio justo, digamos, porque necesitamos de la tierra, necesitamos cultivarla, necesitamos tener productos, pero al mismo tiempo poder cuidarla. Y eso significa también protegerla y guardarla, porque somos parte de esta casa común y no somos aparte, como les decía. Es una relación con la naturaleza. Y también implica considerar a los otros seres que tienen valor en sí mismos como hermanos, porque cuando no vemos a la otra persona, cuando no vemos la casa común como hermana, como hermano, se puede generar una indiferencia. Y esa indiferencia es un gran riesgo para toda la relación, y también vemos que nos está destruyendo como humanidad y nos está dejando sin casa común. Implica aprender de ella y florecer junto con ella. No podemos seguir viviendo mientras la tierra grita y también los seres humanos gritamos y gemimos de dolor. Creo que necesitamos tomar conciencia de que no podemos hablar de los pobres como si fueran una cosa así lejana y como si fuera casi un objeto, ¿no? Son empobrecidos. Es una consecuencia del sistema en el que vivimos, no es una opción de los pobres. Y eso me lleva a presentarles esta otra diapositiva, ¿no? De que incluso la pandemia que estamos viviendo, pero mucho más antes que la pandemia, todo el sistema asimétrico, el sistema tan injusto que vivimos, es una enfermedad ambiental producida por un sistema social. En ese sentido, la Laudato Si nos dice que solo hay una crisis, y es una crisis socioambiental. No son dos crisis, es una sola porque afecta el ser entero, la tierra y quienes habitamos esa tierra. Y hay unos principios, ¿no? Que son la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo va a seguir la historia. Estamos tocando la fragilidad humana, la fragilidad vital como sociedad, como personas, pero al mismo tiempo vivimos en una inconformidad esperanzada, conscientes de que es posible generar un cambio, que es posible transformarnos como seres humanos junto con la tierra, y eso sería una conversión existencial, una conversión de las relaciones, que nos ayuda a ver que es tiempo de que paremos esta inequidad planetaria. Otro punto que quisiera compartirles
Por favor, la persona que me tenga que avisar el tiempo me dice, porque no veo, por si no veo los redonditos naranja y rojo. Sí, claro. Gracias. Otro punto que quisiera compartirles porque me parece importante es que para poder tener esta conversión de relaciones, que sería esa construcción de la ecología integral, necesitamos asumir que nuestra sociedad y cada uno de nosotros vive en una relación con el poder, o sea, hay un sistema de relaciones de poder. Y el Evangelii Gaudium y también la querida Amazonía nos hablan del poliedro, ¿no? El poliedro como el poliedro cultural, nos dice la querida Amazonía, donde esta imagen, la de poliedro, donde cada pedacito es del mismo tamaño, tiene la misma, está armónicamente distribuido, hace que no haya un centro, sino que todas las puntitas tengan la experiencia de ser centro, pero que también de ser periferia, y cada lugar, cada pedazo es tan importante y es igual al otro, es parte del todo, pero es importante al conjunto y también como unicidad, nos muestra que hay posibilidad de unas relaciones de poder que sean más equitativas. Y para hablar de relaciones de poder, yo me remito a esta otra imagen, que es una imagen de la Escuela Boliviana de Diálogo, donde nos muestra 4 modos de ejercer el poder, porque el poder no es bueno ni es malo en sí mismo, sino depende mucho cómo lo ejercemos. Y el poder que más conocemos es el poder sobre, ese poder que pisotea, que abaja, que daña, que mata, que es el que hemos estado viviendo por mucho tiempo. Sin embargo, gracias a ustedes, los jóvenes, se amplía la mirada y se ve la importancia del tener el poder del poder personal, el poder de trabajar sinodalmente, de caminar en conjunto, y el poder en este caso, para el cuidado de la casa común, que implica también el cuidado de toda la humanidad con toda su diversidad. Por eso los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos, en el Sínodo para la Panamazonía, lo que han pedido es una iglesia aliada, una iglesia con poder o sea, agarrándonos de las manos, caminando juntos, y donde se pueda aprender de los pueblos indígenas y los pueblos indígenas también podamos aprender de la iglesia. Entonces se genera un interaprendizaje porque el modo de relación va siendo siempre recíproco. Quisiera compartir esta imagen, que es para mostrar cómo estamos interligados, ¿no? Cómo estamos interconectados. Y en esta imagen, ¿qué les hace pensar? ¿Qué les ha hecho pensar esa imagen? ¿Se puede habilitar micrófonos? No todavía. Si alguien tiene una idea de esta imagen, le agradecería. Bueno, la intención de esa imagen es mostrar que cuando las personas, bueno, algunos grupos de la Amazonía entran a cazar porque necesitan alimentarse. En el caso de esta imagen, el cachorro del chancho de monte, se ha quedado huérfano, porque resulta que la mamá la han matado para poder comerla en la comunidad. Y entonces ahí comienza la corresponsabilidad, porque cada ser de la naturaleza tiene su valor en sí mismo. No todo está en función del ser humano. Entonces se trae a la cría, para que la mamá, ser humano, pueda cuidarla, porque es huérfano, y así se mantiene el equilibrio. No es solamente que los animales van a vivir en función al ser humano, sino también el ser humano va a cuidar de la naturaleza. Y estos pequeños cachorros se crían junto con la comunidad como hijos más,
y se tiene una relación de hermanos de leche. Entonces, a estos cachorros no los van a comer, van a ser parte de la comunidad. Es para mostrar la corresponsabilidad. Una idea más. Y esta ha sido una invitación concreta a ustedes los jóvenes que se les ha hecho en el Sínodo para los Jóvenes y es recuperada en Querida Amazonía, cuando les dice el Papa, háganse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer y florecer y fructificar. Un minuto, Tania. Muchas gracias. Entonces son las raíces hacia el fondo, que cada uno tiene la responsabilidad de hacerse cargo de conocerlas, de ahondarlas, porque cuando tus raíces están profundas, tú tienes la posibilidad de crecer, de fructificar y de florecer, y por lo tanto eso te habilita para crear estos otros lazos a modo de raíces como lianas con otros árboles, para poder entrar en un diálogo intercultural con las otras personas, con las otras culturas. Entonces, hay una necesidad de crecer con las raíces hacia abajo para sostenernos como personas que respondemos, que somos parte de distintas culturas, que nos permite entrar en diálogo con las otras culturas. Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Y pues sí, estar muy conscientes de que estamos en esta crisis socioambiental en donde pues tendríamos que tener esta inconformidad esperanzada, ¿no? Y que pues esperamos que a través de este panel pues los jóvenes puedan ir pensando en esto. Muchísimas gracias, Tania, y damos paso a Juan Manuel. Igual, tenemos 10 minutos de exposición. Yo avisaré cuando falte solamente un minuto. Adelante, Juan Manuel. Juan Manuel, no lo escuchamos. Tiene inhabilitado su microfonito. ¿Ya? No. Sí, ya lo escuchamos. Ya. Perdón. Les preguntaba, ¿verdad? Dentro de, al querer hablar de 12 encíclicas que el Papa Francisco le ha regalado a la humanidad, como jóvenes las conocemos, las hemos leído, ¿sí? Somos conscientes de lo que el Papa Francisco nos regala en estos documentos, quién sí, quién no, capaz de que podemos decir, pues yo conozco tantito, he sabido algunas ideas, pues bueno, creo que a partir de este encuentro mi invitación es que vayamos al texto, ¿sí? Porque los que hablamos de un filtro que esa encíclica ha pasado a través de nuestra lectura, de nuestra experiencia, de nuestra realidad. Su servidor trabaja con pueblos indígenas de México y al tratar de querer decir, bueno, ¿qué dicen los indígenas de estos documentos? Tanto de Querida Amazonia como de Laudato Si. De manera general, la palabra de cualquier papa dentro de la iglesia se reconoce como magisterio universal.
El Magisterio Universal es la palabra que dicen los papas de manera escrita, de manera verbal, ¿sí? En los diferentes escenarios donde se encuentran. Y una de las grandes novedades que tenemos es que el Papa Francisco, su segunda encíclica personal, bueno, ya lleva 3. La primera que hizo con Benedicto XVI, la segunda que es la primera de autoría personal, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y la tercera es Laudato Si. Esta tercera encíclica rompe el Papa Francisco porque no la escribe particularmente para el mundo católico, sino que la escribe para toda la humanidad, ¿sí? Y la escribe en el 2015, el cuidado de nuestra casa común. ¿Por qué la escribe para toda la humanidad? Porque todas y todos vivimos en este mundo. Budistas, islamistas o musulmanes, shintoístas, ¿verdad? Católicos y de todas las denominaciones religiosas vivimos en este mundo. Laudato Si, al convertirse en la primera encíclica que un papa escribe para toda la humanidad, nos quiere involucrar, ¿sí?, en la manera de ver la relación que existe entre la naturaleza y la humanidad. Así como decía Tania, nos habla de una crisis, ¿verdad? No, una crisis única, socioambiental. Y esta crisis socioambiental involucra todo lo que le pasa a la humanidad, le pasa también a la naturaleza. Si estamos deteriorando la naturaleza, tenemos que tener ojos para ver cómo estamos deteriorando a la humanidad. Y esta es una de las invitaciones que el Papa nos hace, ¿sí?, para mirar, ¿sí?, para mirar esta realidad. Laudato Si, déjenme compartirles pantalla, la escribe el 24 de mayo del 2015. ¿Sí? Y viene a partir, pues, de esta experiencia de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor. Las 3 encíclicas, ¿sí? Lumen Fide, que la hizo con Benedicto XVI, Evangelii Gaudium y Laudato Si, el 24 de mayo del 2015. Hace 5 años que nos regaló esta encíclica. Y hace 5 años es una encíclica que tiene un impacto con nuestra realidad y que como jóvenes requerimos leerla. Una ventaja es que la manera como el Papa Francisco escribe es muy accesible, o sea, no tiene ningún problema, no usa palabras rebuscadas y realmente la podemos hacer nuestra. Esta carta encíclica se agrega al magisterio social de la Iglesia y está destinada a todas las personas del planeta. O sea, está escrita para ti. O sea, tú la tienes que leer. El Papa me escribió a mí esta carta. ¿Sí? Dentro de una manera así como muy sencilla, ¿verdad? Y dentro de me escribió a mí como mestiza, como mestizo, como indígena, como negro, como migrante, como sea. Me la escribió a mí. Y en el fondo tiene un objetivo, que entremos en diálogo con todo acerca de nuestra casa común. Cuando empezamos así la reunión, yo pregunté, ¿de dónde? ¿Cómo está la casa común en Mexicali? ¿Cómo está en Veracruz? ¿Sí? ¿Cómo está en la Ciudad de México? ¿Cómo está en Cuernavaca? ¿Cómo está en la Tarahumara? ¿Cómo está ahí donde estamos? O sea, miremos cómo está nuestra casa común. Que nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. O sea, estamos trabajando para un futuro que nos toca vivir, pero también el futuro que vamos a heredar. ¿Cómo vamos a dejar esta casa? No solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre con la destrucción de sí mismo.
Por eso el Papa dice, todo lo que le pasa a la Madre Tierra, le está pasando también a la humanidad. Entonces, yo recuerdo de las veces pasadas que anduve en la Sierra Tarahumara, cómo el crimen organizado quemó buena parte del territorio del bosque de la sierra, en las regiones de Bocoina, San Juanito, toda esa región, y que uno dice es una agresión. Si eso le están haciendo a la Madre Tierra, ¿qué le está haciendo a la humanidad? Las noticias no llegan, pero también los asesinatos de tantas personas en esta región es otra manera de decir la analogía. Si la Tierra la están destruyendo, a la humanidad también la estamos destruyendo. El Papa nos dice que nos hace una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Y a ustedes, como jóvenes CEPs, pues nos toca, así como decir, yo tengo que acoger, ¿qué nos toca hacer para cuidar nuestra Madre Tierra? Me tengo que involucrar. Hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible. Esta encíclica el Papa no la escribió simplemente de su mente y su corazón, sino que involucró a muchos sujetos, mujeres y hombres, científicos, investigadores, para hablar de la realidad, para hablar de los efectos a los que estamos empujando nuestra Madre Tierra. Toma la oración directamente de San Francisco, alabado sean mi Señor, todo aquí. Y las fuentes que usa en esto, o sea, no habla por sí mismo, sino habla de los papas anteriores, del patriarca Bartolomeo y obispos de diversos países. Incluye el pensamiento de otras religiones, de otros teólogos, de la tradición monástica de Charles de Foucault, de eventos y encuentros ligados al tema, o sea, y de especialistas en el tema de la tierra. O sea, no es una encíclica que sale del ámbito de lo religioso, sino es una encíclica que toma el aporte de la humanidad histórico y el aporte de la investigación del ser humano a nivel científico. De manera general, si no la han leído, tiene una introducción, 6 capítulos, 2 oraciones. En la introducción, la base, ¿sí?, para la comprensión, los destinatarios, las fuentes y el objetivo de esta encíclica, y tiene 6 capítulos. Señala 7 problemas más agudos: la comprensión de la naturaleza como creación de Dios y la mirada de Jesús, la raíz humana de la crisis ecológica, la ecología integral y algunas líneas de orientación y de acción. Y termina con una educación y una espiritualidad ecológicas a las que todos tenemos que crecer. Y al final, una oración por la tierra y por la creación. Un minuto, y nos dice Juan Manuel. Un minuto. Y en este minuto termino. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? El punto de partida es el deterioro de nuestra casa común. Si levantan la mano ahí en su cámara, ustedes son testigos de que se está deteriorando algún pedacito de nuestra madre tierra ahí donde tú vives. Entonces, ahí podemos actuar como jóvenes. O sea, si actuamos en lo local, abonamos, ¿verdad?, desde nuestra particularidad al beneficio de nuestra casa común. La contaminación, los problemas del agua, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida, la desigualdad global, las debilidades de las reacciones y la diversidad de opiniones. Y los indígenas, ¿sí?, tienen un aporte particular, porque son los que han vivido siempre cercanos a la madre naturaleza, y de ella solo toman lo que necesitan. La sociedad envolvente es la que hace el abuso del extractivismo, de la riqueza de la madre tierra solo por los intereses económicos. A veces no entienden ni para qué quieren tanto, si no se lo van a acabar, si no se lo van a comer y no van a ver ni dejar crecer la nueva vegetación que puede germinar. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Pues sí, como jóvenes en comunidades eclesiales de base, yo aquí tengo una minera, una mina a cielo abierto. Entonces, pues sí, creo que tenemos que pensar esto, ¿no?
El deteriorar a la naturaleza es deteriorar a la humanidad. Agradecemos tu participación y damos la palabra a Rosby. Tampoco ya habló Tania. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Pues gracias por invitarme a participar. Es un gusto. Y pues quiero iniciar esta reflexión. Algunos y algunas saben que me gusta escribir versos, pues guardando estas palabras en su corazón. El texto lo titulé ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de los abuelos? ¿Qué sabemos del maíz? ¿Qué sabemos del arado de nuestros antepasados? ¿Qué sabemos de la raíz? ¿Qué sabemos de la tierra? ¿Qué sabemos de las lunas? ¿Qué sabemos de la siembra? ¿La memoria sigue viva o la hemos enterrado? ¿Practicamos el respeto? ¿Practicamos lo sagrado? Son dudas que me estremecen y al mismo tiempo me alarman. Es distinto defender con palabras que con el alma. Sentirnos parte de un todo, tener raíz y memoria, nos ayudará a caminar y a releer nuestra historia. Ya decían los abuelos, avanzar en espiral y poder ser el reflejo de lo que quisieron sembrar. Pues que resuenen estas palabras en nuestro corazón y pues esta reflexión va encaminada pues en el contexto que estamos viviendo. Ya lo decía Juan Manuel, cada uno tenemos un contexto distinto en el país, en el mundo, pero todos nos llevan a esa mirada. La misma preocupación del Papa Francisco, ¿verdad? Tanto en el documento de Laudato Si como en Querida Amazonía, que es pues el deterioro de nuestra hermana Madre Tierra. Hacer una relectura de estos dos documentos bastante interesantes del Papa Francisco, pues nos deben adentrar, hacer eco en una espiritualidad enraizada en la cultura, pero al mismo tiempo profundizar en nuestro compromiso cristiano como jóvenes. Un compromiso que va desde el quehacer en la comunidad. Podemos mencionar que la cultura es dinámica, se recrea constantemente en los pueblos. Un pueblo sin identidad, pues no tiene base o más bien no podría llamarse pueblo. Desde la querida Amazonía, el Papa Francisco nos plantea 4 grandes sueños. El sueño social, que es el buen vivir, ya lo decían los hermanos que me antecedieron, el sentirse parte de un todo, un sueño cultural, con un pueblo que tenga identidad, que cuide de sus raíces. El sueño ecológico, cuidar el territorio que nos pertenece y de cual somos parte y que también hemos sido parte al estar deteriorándolo. El sueño eclesial, hablar de una inculturación, la cual no está peleada con lo eclesial, sino más bien lo complementa. Todos estos sueños van marcando, decimos aquí en los pueblos tzotziles, al equilpuxlejal, al buen vivir, a la buena vida. Si bien el Papa Francisco, igual que en el Laudato Si, manifiesta esta preocupación a nivel global que estamos viviendo. Por lo tanto, el Papa también nos invita a marcar nuevos caminos de evangelización, que yo más bien lo traduciría en volver a la evangelización desde la espiritualidad de nuestros abuelos y abuelas, asumiendo la sabiduría de cada pueblo, puesto que muchos sí tenemos la intención, pero no el verdadero interés de asumirlo, sobre todo siendo jóvenes, en un contexto, diría el Papa Francisco en el Laudato Si, en donde está muy presente la cultura del descarte. La espiritualidad de los abuelos y abuelos, nadie la tiene más clara que los pueblos originarios, porque no es solo cuidar la tierra, sino es amarla, sentirnos parte de ella. Ya decían quienes me antecedieron, todo está interconectado. Ser empáticos, porque ¿de qué manera voy a defender el territorio si no me siento parte de él? ¿Cómo voy a cuidar la casa común si no me cuido a mí mismo? Ya lo dice Laudato Si, Dios nos dio la casa común en préstamo. No somos dueños, somos guardianes.
Y quien es guardián, cuida, procura, y quien se siente dueño puede hasta lucrar con la tierra. Aprender a leer el signo de los tiempos ante el contexto actual es aprender a redescubrir el rostro de Dios volviendo a lo nuestro. En este tiempo de pandemia, muchos decimos, urge volver a la normalidad. Todos lo escuchamos o incluso lo decimos. Pero ¿a qué normalidad nos referimos? ¿A la que nos presenta el sistema? ¿El semáforo verde, la vacuna, salir, comprar, pasear? ¿O en realidad no es a esa normalidad? Desde que la pandemia empezó, todos los mensajes, videos, notas apuntaban que pues tenemos que cambiar de rumbo, algo que manifestaba también el Papa Francisco en el Laudato Si, cambiar de rumbo. La verdadera normalidad es esa normalidad que se transformó con este sistema impuesto, un sistema de consumo, de mercado sin control. Volver a la normalidad, más bien, es la normalidad en la que vivían nuestros abuelos y abuelas. El buen vivir, comer sano, el producir lo que se come, aprender a curarnos, evitar enfermarnos, es decir, hacer rendir nuestra economía a través de la economía solidaria y el compartir. Puesto que la lógica del sistema es: te doy la comida fácil, esa comida te enferma, te doy medicamento que te hace dependiente, cuando la lógica de nuestros abuelos era: se pretende evitar, prevenir y vivir sanos en armonía con la tierra. Y pues todo eso lo pudimos ver en este contexto de pandemia. Al leer el documento de Querida Amazonía, yo también hacía esto mucha relación con un documento que pues tenemos en la diócesis de San Cristóbal, y pues no sé si ustedes lo conozcan, nuestro tercer sínodo diocesano, que se realizó pues con la palabra de todos los pueblos originarios, un gran trabajo que se hizo pues con el Tatik Samuel aquí en la diócesis, y pues gracias, en ese apartado tenemos pues lo que es la iglesia autóctona, y algo que menciona el Papa también en la Querida Amazonía, una iglesia que esté encarnada en la raíz de los pueblos. Y pues dentro de los frutos también de ese documento del tercer sínodo diocesano, pues ha sido nuestro plan pastoral diocesano, el más actual, pues el de 2016, en el que se pueden ver las líneas de acción concretas trazadas, y muchos de los jóvenes que nos acompañaron pues en el encuentro nacional en 2018, pues aquí en la diócesis, pudieron notar el cómo hacemos nuestras celebraciones, una celebración inculturada en la que también participan los pueblos originarios, que son muchos en la diócesis. El altar maya, pues que también es el corazón de nuestra cultura, en donde están los 6 colores representados de la tierra, de la naturaleza, los frutos de cada región. Y pues en cada celebración grande diocesana que se hace en la diócesis, pues siempre se toma en cuenta. También uno de los grandes logros de una iglesia inculturada en la diócesis de San Cristóbal, pues ha sido la ordenación de diáconos permanentes, que pues dan misas, celebran en su lengua originaria, la traducción de los evangelios al tzotzil, al celtal, al chol, que ha pues beneficiado la evangelización en cada uno de nuestros pueblos. Y pues también se ha tomado la línea de acción concreta de la teología indígena, la teología maya, que aquí en nuestra diócesis pues le llaman la teología de los abuelos, la sabiduría de los abuelos. Y en este compartir y promover pues la teología mayense en la diócesis, pues ha sido de gran fruto, ya que jóvenes y niños vamos aprendiendo de este compartir pues aquí en la diócesis. Y pues yo quisiera de manera así muy concreta compartirles que desde mi experiencia en este tiempo de pandemia pues ha sido empezar desde pequeñas cosas. Sé que a veces en la ciudad sobre todo es difícil congregarnos, sin embargo desde el quehacer muy pequeñito en familia, desde las pequeñas prácticas, ya decía Juan Manuel, desde nuestros contextos vamos aportando a este gran sueño del Papa Francisco. El gran sueño de Dios también, que es volver a lo natural, volver a los abuelos y volver al buen vivir. Muchas gracias.
Gracias, Rocío. Gracias, Rosvin. Pues sí, recordar que no somos dueños de esta casa común, somos guardianes, somos aquellos que tendríamos que estar cuidándola, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a nuestra segunda ronda. Para esta segunda ronda, pues hemos pedido a 3 jóvenes que puedan hacer pues a cada uno de nuestros panelistas una pregunta concreta. Para esta pregunta, los panelistas tendrán 5 minutos. Entonces, invitamos a Caro, si se puede presentar, y puede hacerle la pregunta a Tania. Hola, buenas tardes. Yo soy Carolina Carrillo, de la comunidad de jóvenes de Mexicali. Y bueno, la pregunta es, desde su realidad, Tania, ¿qué fue el sínodo panasómico y cómo podemos llevarlo nosotras a nuestras realidades y territorios concretos? Gracias. Gracias, Caro. Te voy a hablar desde mi realidad de ser mujer indígena, teóloga y haber compartido el proceso sinodal. Primero, el sínodo para mí es un proceso, no es solamente el tiempo en Roma de 27 días, sino es un proceso que comienza el 2016 cuando el Papa va a visitar a Puerto Maldonado y les dice, he venido aquí para escucharlos. Y eso me hace memoria de cómo las abuelas y los abuelos aquí en Bolivia van a las casas a echarse de menos, para ver cómo estás, qué te pasa, cómo estás viviendo y cómo puedo ayudarte, cómo puedo estar contigo. Entonces, esa es la actitud que yo veo en el Papa. Después, son 87,000 personas a quienes se ha escuchado. Entonces, para mí el proceso sinodal es escucha, básicamente. Y ya en la asamblea sinodal es un encuentro, es una cultura del encuentro donde nos permitimos escucharnos entre diversos, con posiciones a veces muy distantes, muy diferentes, pero con mucha voluntad de escucha y de silencio, donde la palabra toma importancia porque hay un tiempito de 4 minutos cada 4 intervenciones de silencio absoluto para que pueda pasar por la mente, por el corazón y por el cuerpo la palabra. Ahora, como mujer, la presencia de las mujeres en el sínodo ha sido fundamental porque nosotras llevamos una lógica diferente, una lógica de encuentro, una lógica de entretejer las ideas, de entretejer nuestras palabras, y eso nos ha permitido que nosotras como mujeres podamos, durante la asamblea sinodal, escucharnos entre nosotras, validar la palabra de la otra, no solo respetarla, sino hacernos parte de esa palabra. Y también poder expresarnos con mucha libertad, con mucha autenticidad y hacer los reclamos tal como los vemos desde las distintas realidades y con las palabras que vemos. Creo que como mujeres tenemos la valentía para decir los daños que se está viviendo en la naturaleza, porque el territorio, en este caso amazónico, lo mismo que el territorio andino y los territorios de las otras culturas, están siendo violentados. Pero cuando se violenta el territorio, también se violenta el territorio cuerpo, y sobre todo el territorio cuerpo de nosotras, las mujeres. Cuando se abre una nueva minera, por ejemplo, se lleva un montón de gente, se daña todo el territorio, se contamina el agua, se talan los árboles, pero también se genera un comercio del cuerpo de la mujer, comienza la trata y el tráfico, entonces todo está vinculado. Así como tratamos a la tierra, se trata al ser humano. Y el Sínodo para la Panamazonía ha sido el tiempo para poder denunciar todo ese drama, pero también para mostrar toda la fortaleza que se tiene en la Amazonía. Y también ha sido una invitación a tomar en cuenta que desde la Amazonía se cuida y se protege la casa común, no solo para quienes viven en la Amazonía, sino para todos quienes somos parte de esta casa común, y que por lo tanto necesitamos trabajar a nivel local, en nuestros lugares propios,
pero también tomar conciencia de lo global. Entonces es estar aquí, pero también pensar en el conjunto. Espero haber respondido, Caro. Gracias, Tania. Pedimos ahora a Alejandro, si puede hacernos favor de formular su pregunta para Juan Manuel. Bien, muy buenas tardes. Juan Manuel, muchas gracias por tu gran aporte. Yo soy animador de jóvenes en la ciudad en la Arquidiócesis de Monterrey. Y pues voy a decir la pregunta. ¿Qué mensajes nos darías a los y las jóvenes de otros contextos, territorios, culturas, donde parece que no existe un arraigo místico espiritual con la tierra para impulsar este gran proyecto del cuidado de la casa común? Y yo agregaré algo, por ejemplo, aquí en Monterrey, en Nuevo León, está uno de los municipios con mayor ingresos en Latinoamérica. Del otro lado del norte, en Chihuahua, Mexicali, en Torreón, el problema del agua pues es de mucha escasez, en donde ya se hizo un conflicto social muy grande en esos territorios del norte, ¿no? Entonces, pues, en donde, pues, muchos jóvenes con ese vertiginoso tiempo, pues, parece como que se hace con mucho énfasis ese desarraigo, ¿no? Con el contacto, con la armonía que nos invita a la Laudato Si a vivir con la casa común. Bien. Gracias, Alejandro. Bueno, pues aquí, como dice, le puso el cascabel al gato, Alejandro, ¿verdad? Una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué mensaje a los jóvenes de otros contextos? Sin duda, la ciudad nos ha distanciado del contacto con nuestra madre tierra. El hecho de que la ciudad nos ofrezca, indistintamente de la época, toda la cantidad de los recursos que necesitamos como población para nuestra alimentación, como jóvenes nos tiene que invitar a pensar cómo es posible que a la ciudad de Monterrey, a la Ciudad de México, a la ciudad de Guadalajara, a todas las capitales, lleguen los productos de la madre tierra, pero ¿a qué costo? ¿Sí? O sea, el hecho de que tengamos huevo, ¿cuál es la agresión que se le impone a las gallinas, ¿sí?, para poder llevar el producto? La cantidad de leche para ser, ¿verdad? Aunque bueno, ya con toda la pasteurización y la disminución, a lo mejor ya es agua blanca, ¿verdad? Pero bueno, esta parte, ¿verdad? Tomar conciencia de que hemos reducido nuestra relación con la madre tierra a comprar las cosas. Y nos hemos distanciado de el tiempo que requiere la naturaleza para generar el alimento que requerimos. Cuando uno dice, ¿cómo yo en cualquier época del año tengo manzanas? ¿Cómo en cualquier época del año puedo tener acceso a verduras? Los pueblos originarios han hecho una economía del temporal. En esta época probablemente tenga posibilidad de comer muchas calabazas porque acaban de pasar las lluvias y tenemos una producción muy buena de calabazas. No todo el año podemos comer elotes tiernos, ¿sí? O sea, el tomar conciencia de lo que la ciudad le está imponiendo a los nuevos negocios agrícolas para producir bajo esquemas no naturales los alimentos que requerimos. O sea, simplemente invitar a tomar conciencia. Creo que es un camino de simplemente crear conciencia real. Yo creo que todas o todos en algún momento de nuestra educación básica nos tocó
hacer el experimento de sembrar frijolitos en algodón, en un frasco. Bueno, pues sí, lo vimos crecer, ¿verdad? Pero es tener la paciencia para esperar a que esa planta madure, a que esa planta florezca, a que esa planta sea fecundada, a que esa planta dé el fruto, a que ese fruto madure, a esperar a que se seque y poder cosechar el frijol que como alimentación básica del mexicano siempre la tenemos. O sea, esta es una parte que hemos perdido conciencia. ¿Por qué? Porque el sistema económico nos ha hecho simplemente el cambiar el nivel de intercambio entre dinero por beneficio. Cuando antiguamente, para poder tener yo acceso a una diversidad de alimentos que yo no produciera, el trueque. Entonces, los pueblos indígenas sí nos hablan de una manera de convivir con la naturaleza de una manera más humana, más corresponsable. Cuando los indígenas siembran en algunas regiones del planeta, tienen una mentalidad de pedir permiso. La tierra no es un objeto, la tierra es una persona. Y hacen una celebración y le piden perdón porque te voy a lastimar. Tienen oraciones que dicen, te voy a quitar tu vestido, te voy a quitar la hierba, pero te necesito herir porque voy a meter el arado, te voy a herir y te voy a desangrar, pero ahí tengo que colocar la semilla que gracias a la lluvia tú vas a cuidar y vas a hacer crecer y que posteriormente nos va a permitir alimentarnos. O sea, yo digo, la educación que recibimos, pues sí, nos llena la cabeza de conceptos, pero lamentablemente no nos invita a experimentar. ¿Qué supone el que yo pueda tener acceso a un alimento que para que llegara a mi mesa tuvo que pasar un proceso de preparación de la tierra, siembra de la semilla, riego, cuidado, deshierve, crecimiento, floración, fecundación, hecho el fruto, maduración, cosecha, transporte y que llega aquí? Ese es el otro lado de la economía. Cuando nosotros pagamos por los productos un precio que ni siquiera nos cuestionamos, ojalá nos preguntemos, ¿y de esto que yo le estoy pagando al centro comercial, cuánto se le pagó al productor? O sea, es agradecemos tu participación, Juan Manuel. Perdón. No, está bien, Marta. Perdón. Pero sí, simplemente tomar conciencia es uno de los caminos, ¿verdad? De ayudar a crear una nueva manera de educarlos o reeducarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Pedimos a Nati si nos hace el favor de formular la pregunta para Rosby. Fer, Martí. Perdón, Fernanda. Sí, yo soy Fernanda Muñoz de la Ciudad de México. Estoy dando el servicio en el equipo nacional de jóvenes y participo en una comunidad de jóvenes en la colonia. Bueno, mi pregunta es para Rosby. Excelente participación y gracias por compartir. Bueno, recuperando un poco lo que comentaste sobre las diferentes realidades en la ciudad. En la Ciudad de México vivimos una cultura de descarte e individualismo distintas y ante esta realidad que se viven en las grandes urbes, ¿qué prácticas concretas podrían nutrir nuestra búsqueda como jóvenes desde las distintas cosmovisiones y contextos? Ok, gracias Fernanda por tu pregunta. Pues más que nada, más que preguntar qué hacer, es preguntarnos qué estamos haciendo. Desde ya, ¿no? Yo al final de mi participación comentaba, ¿no? Desde las pequeñas prácticas, pues ya estamos aportando al gran sueño, ¿no? Al sueño del Papa, al sueño de Dios, que es el buen vivir. Siento que es complejo, en las comunidades pequeñas es complejo concientizarnos como jóvenes y asumirnos, sobre todo porque hemos perdido, pues,
la sabiduría de los abuelos, ¿no? Esta sabiduría que va desde las prácticas de cómo sembrar, el por qué lo hago, porque no es solo sembrar, sino entender el por qué lo estoy haciendo, el por qué quiero hacerlo. Entonces, ante esta realidad que viven las grandes urbes o la ciudad, pues sí se puede, y hay ejemplos muy concretos, ¿no? El tener los huertos en la terraza, en maceteras, desde muy pequeño que sea, pero intentar y producir lo que comemos, ¿no? Entonces, yo decía en mi participación, creo que este momento, este tiempo de pandemia nos debió llevar a este punto de entender qué nos quiere decir, a dónde debemos volver, y siento que como jóvenes tenemos la capacidad y sobre todo tenemos las herramientas, porque decimos, hemos perdido la sabiduría de los abuelos, bueno, pero tenemos ahora la tecnología, ¿no? Entonces, que nos puede ayudar y preguntarnos cómo hacer un huerto en casa, cómo producir mis hortalizas, qué tipo de hortalizas puedo producir. Y creo que desde ahí pues ya estamos haciendo la gran diferencia. Ahora el trabajo comunitario pues es más enriquecedor. Y qué mejor que tener pues un colectivo, ¿no? de jóvenes. Pues he visto a Diego incluso ahí en la Ciudad de México que pues teniendo un espacio y teniendo la decisión, yo también en mi participación comentaba, ¿no? Es tener la decisión y la convicción del por qué lo quiero hacer, porque actualmente sí ha resonado mucho el decir, voy a hacer mi huerto, quiero hacer prácticas agroecológicas, quiero comer sano, pero la mayoría de jóvenes pues está haciendo por moda, ¿no? Se está haciendo por seguir una moda de que todos postean qué hacen, qué comen, ¿no? Que estoy comiendo sano. Pero en realidad es meterme al verdadero sentido del por qué lo quiero hacer, ¿no? La tierra está gritando, nuestra salud está manifestándose, ¿no? ¿Por qué vemos tantas muertes cuando desde un principio podemos evitarlo? Entonces yo siento fe que concretamente desde estas experiencias de la ciudad, pues sí se puede teniendo la inquietud y teniendo la decisión, pues, de organizarse. Todo es organizativo, ¿no? Entonces, te digo, si no se puede desde un colectivo de jóvenes amplio, pues desde nuestra casa, y pues haciendo pequeñas prácticas, desde nuestras familias y cuestionarnos el qué estamos comiendo. Ya lo decía Juan Manuel, ¿no? A veces comemos un aguacate, comemos un mango, pero ni siquiera pasa por nuestra mente esa reflexión de todo el proceso y quién está siendo el más beneficiado al comer ese producto comprado en un supermercado, ¿no? Que incluso lo podemos producir teniendo el conocimiento y pues las habilidades. Y creando esta red también, yo siento que es fundamental usar pues las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales incluso para decir, ¿sabes qué? Échame la mano, tú tienes conocimiento de agroecología, tú tienes conocimiento de cómo comer sano y todo esto. Entonces creo que las herramientas para los jóvenes actualmente pues están en nuestras manos, solamente es decisión. Muchas gracias, Rosby. Pues sí, el tener pues esto muy presente, ojalá y también nos puedas hacer llegar este documento pastoral de Chiapas, que a lo mejor para los jóvenes que son muy nuevos, pues no, sí, no lo tienen muy presente, entonces ojalá y nos puedan compartir pues todo este material que ustedes hacen para que pues nosotros podamos seguir ahondando en estos temas. Muchísimas gracias. Y pues Claro. Gracias. Cedo el micrófono a Nati, que nos tienen por ahí una dinámica. Pues más que una dinámica, hacer como una pausa, sí, porque ya bueno, son las 5 o 7 para el centro y cachito de la tarde. Entonces, para dar paso al siguiente momento de nuestra panel, ya casi en nuestro cierre, les vamos a pedir, si algunos lo desean y lo necesitan, pues que respiremos profundo. Si quieren, algunos nos pongamos de pie, estiremos los brazos, las piernas. No soy muy flexible, pero ahí la ando estirando. La espaldita. Han compartido nuestros panelistas, pues es muy genial y también denso a la vez, ¿no? Para quienes apenas nos vamos acercando con este contenido, ¿no?
Entonces, igual nos estiramos los bracitos. Ajá, y como la anda haciendo la Fer, para atrás. La cintura. Quienes tengan cadera, pues, bueno, todos tenemos. Y cintura, pues las podemos mover también. La cintura, o donde quedó la cintura. Donde ubiquen su cintura. Sí. Nuestro cuellito. Y bueno, unas 2 respiraciones profundas más. Y bueno, esto sería nuestra pausa breve para continuar así con nuestro penúltimo momento, ¿va? Y cedo la palabra a nuestro equipo de comunicación, que son Roger, Germán y Quetzal. Buenas tardes, noches, no sé. Bueno, vamos a entrar a un espacio de algunos minutos de preguntas abiertas. Por ahí les estamos escribiendo en el chat. Les pedimos que escriban en el chat si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas en específico o para dos, no sé, como ustedes gusten hacer la pregunta. Por lo pronto, pues vamos a iniciar con una pregunta que nos escribe Pablo Magaña, que dice: en la experiencia de cada panelista, ¿cómo es el acercamiento de Laudato Si y de Querida Amazonía con los pueblos originarios y comunidades rurales? No sé si Pablo quiera explicar un poco su pregunta. Hola, saludos. ¿Me escuchan? Sí. Bien, es que había tenido problemas de conexión. Mi pregunta está orientada a cómo acercar estos textos, ¿verdad? Pues cómo acercar estos textos que el Papa nos ofrece a estas comunidades sencillas que muchas veces tienen pues otra lógica que no es conceptual, ¿verdad? Me queda claro que en el caso de Querida Amazonía, pues es un proceso inductivo, como Tania ya nos decía, ¿no? Que surge del diálogo de abajo para arriba. Pero luego para devolver los resultados, no sé cómo ha sido esa experiencia de regresarle o de entregarle Laudato Si, Querida Amazonía, a estas comunidades rurales, ¿verdad? Comunidades sencillas que muchas veces pues no tienen, o sea, no están con, pues muchas veces el lenguaje académico de grandes palabras, ¿verdad? ¿Cómo entregarles esos textos a estas comunidades sencillas? ¿Alguno de nuestros panelistas quiere iniciar a responder esta pregunta? Voy yo, Germán, para Ok, responder adelante. Pablo, te voy a responder de una manera un poco crítica, ¿ya? Creo que no es devolverles, porque la Laudato Si y la Querida Amazonía surge desde lógicas indígenas, de modo recoge sus cosmosentires, sus cosmovisiones, y más bien, yo diría que más a la Laudato Si le falta poner al pie de página de los autores y las autoras de los pueblos indígenas. Entonces, no es llevarles, más bien es, no encuentro la palabra porque tampoco es una devolución. Sería proponer un diálogo porque en realidad recogen las cosmovisiones, recogen los conocimientos, sí, con una lógica diferente, pero tan valedera como cualquier otra lógica. Y ahí creo que necesitamos entrar a una descolonización del conocimiento, porque los pueblos indígenas tienen, sabiendo que los pueblos indígenas se van transformando porque son culturas, somos culturas vivas, y vamos en interacción con otros espacios, los pueblos indígenas con su conocimiento hacen un importante, yo diría clave, aporte al cuidado de la casa común, por lo tanto a la vida cotidiana y a la vida en su conjunto.
Y por el modo de escribir de Francisco, como nos decía Juan, poder entrar en diálogo desde estos documentos es bastante accesible, porque tiene la lógica de los pueblos, sí tiene un lenguaje escrito accesible, pero también fíjense que Francisco se ha valido de muchos elementos simbólicos que ayudan a la comunicación y ayudan también a generar un interaprendizaje. Cuando habla del poliedro, cuando habla también, todo está interligado y se puede utilizar la red como referencia. Entonces hay una mezcla de lenguajes que favorece este diálogo y este interaprendizaje. No es una iglesia que va a llevar un documento suyo, sino es una iglesia que va a ir como hermana, como aliada, va a ir para entrar en diálogo y en interaprendizaje. Espero haber respondido, Pablo. Muchas gracias, sí, muchas gracias. ¿Me permito hablar? Abonando un poquito lo que Tania ya nos comparte. Sí, desde el centro donde yo trabajo, el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, más que llevarles Laudato Si o Querida Amazonia, nos topamos con que los pueblos ya lo están haciendo. Y lo digo a partir de el fortalecimiento del proyecto de vida de los pueblos. Y el proyecto de vida de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, ¿sí? Tienen una base, la primera, ¿verdad? El primer horcón. Horcón es como la columna para construir la casa, ¿sí? Los horcones eran los 4 palos para poder levantar un techo. El primer horcón, el más importante, es el territorio. Y al hablar de la defensa del territorio, se puede hablar de la integralidad del territorio. El territorio no nomás es la tierra, sino es todo lo que tiene, todo lo que sustenta en la parte exterior y en la parte íntima de la tierra. Entonces, nosotros hemos trabajado y hemos encontrado en las palabras del Papa en Laudato Si o en Querida Amazonía, pues un respaldo a las luchas de los pueblos en la defensa, ¿sí?, de su proyecto histórico, de su proyecto de vida. Y ahí se sustentan, nosotros hablamos de 5 horcones. El primero y básico es el territorio, porque cada pueblo está sembrado en un espacio particular, en un territorio, del cual vive, se alimenta, se cura, se viste y se recrea. De ahí del territorio saca. En México habemos 68 grupos indígenas y cada grupo en ese territorio encuentra, independientemente donde esté ubicado, lo necesario para vivir, para alimentarse, para curarse, para vestirse y para ser feliz. Entonces, Laudato Si viene a respaldar esa lucha, sobre todo porque la agresión a la madre tierra ha sido de empresas externas que llegan a los territorios de los pueblos a extraer lo que ellos siempre han conservado y cuidado. Y respaldado con, ¿verdad?, Querida Amazonía, que no es simplemente la Amazonía de Sudamérica, sino la Amazonía que encontramos en cada localidad que también está siendo agredida. No con la misma fuerza, quizás no tenemos la cantidad de agua como tiene Amazonía, pero tenemos otras riquezas que también están siendo agredidas. Y yo creo que el trabajo, más que nosotros le llevemos, nosotros aprendemos de los pueblos y encontramos un respaldo que hace armonía con la propuesta del Papa. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Rosy, ¿algún comentario de esta pregunta o podemos pasar a la siguiente? Micrófono, Rosy. No te oímos, Rosby. Hola. Pues sí, coincido con Juan Manuel y Tania.
pues no es como el acercamiento, sino más bien es la palabra manifestada de los pueblos originarios, ¿no? Desde la experiencia que Tania decía, ¿no? Para hacer el sínodo, pues es todo un proceso, lleva su tiempo. Entonces, cuando se tiene el documento, los pueblos originarios pues ven reflejada su palabra y lo asumen como parte de, porque no podríamos hablar de iglesia autóctona si fuera una palabra impuesta nada más por el Papa Francisco o por un grupo de gente nada más reducido, ¿no? Es una iglesia autóctona porque ahí va la palabra del pueblo que lo asume. Y entonces, y se puede manifestar en los símbolos, hablar de la religiosidad popular. Los pueblos aquí lo asumen, escuchan, en este caso en la diócesis, ¿no? El escuchar la lectura en su propio idioma, el tener los símbolos mayas dentro de la celebración inculturada, es como sentirse parte de, y desde ahí ya va el acercamiento, los pueblos están involucrados. Si bien el Papa Francisco pues lo decía en su homilía, ¿no? Cuando visitó pues San Cristóbal, la diócesis de San Cristóbal, pues él citó el Popol Vuh, en donde decía que anunciaba al alba la llegada del sol y se cumplió con Jesucristo. Con esto se puede notar que la sabiduría de los mayas pues no contradice el Evangelio, más bien se asemeja y pues se hace visible a partir de las enseñanzas de Jesús. Esto quiere decir se complementa. Entonces yo siento que más que imponer el sínodo, esta palabra de los pueblos originarios, pues es un manifiesto, ¿no? Del recoger y sentirnos parte de. Gracias, Rosby. Bueno, vamos a continuar. ¿Hay alguna otra pregunta de nuestros participantes? La pueden escribir por el chat o también pueden abrirse un micrófono sin problema para que puedan hacer su pregunta. Bueno, hay una pregunta que se generó bueno, en una pre-reunión que tuvimos con unos jóvenes que están ahorita, y salió esta pregunta para cualquiera de los panelistas que quieran contestar, y es la siguiente. ¿Cómo hacer presente la mística de los pueblos originarios en esta renovación de la iglesia de la que habla querida Amazonía, cuando algunos sacerdotes no comulgan con ella? No sé si se entendió la pregunta o se vuelve a leer. Bueno, yo te contesto, Roger, ¿verdad? Es una realidad que podemos encontrar en todas las latitudes, ¿verdad? No todas ni todos los sacerdotes, religiosas, religiosos, o a veces hasta los mismos bautizados, van a apoyar o van a creer o van a respaldar la experiencia de los otros. Este es un problema que tenemos histórico no solo en México, sino en Latinoamérica y hasta en el mundo. La experiencia de Dios que tiene cada pueblo es una experiencia fundante y es una experiencia referencial, ¿sí? No hay muchos dioses, solo hay un Dios. Y lamentablemente, algunos sacerdotes formados dentro de la perspectiva clerical occidental, en un ejemplo, ¿verdad? Quisieran que todo fuera de acuerdo a la formación que recibieron. Y en este sentido me permito simplemente, sin criticar, pero la misma iglesia aquí ha tenido también un pecado de no asumir la experiencia de Dios de los vocacionables que entran al seminario.
Yo tengo un compañero sacerdote en Senami, el padre Eleazar, principal expositor de la teología india en la iglesia, y él nos cuenta que él, cuando entró al seminario de Tehuantepec, el rector le dijo, él llegó sin saber hablar español, hablaba solo zapoteco, y el rector le dijo, Eleazar, ¿tú quieres ser sacerdote? Deja de ser indio. O sea, deja de lado toda tu identidad indígena y entra para que seas realmente un sacerdote católico romano. Pues él entró, aprendió a hablar español, aprendió a hablar latín, muy bien, salió con sus compañeros y lo que aprendió en el seminario lo quiso imponer en su casa. Y criticaba a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos de lo que hacían como indígenas. Hasta que un día su papá nos comparte y nos dice, Eleazar, tú quisiste ir al seminario y nosotros te dejamos. Nosotros somos indígenas y si no te gusta lo que hacemos, ya no regreses a la casa. O sea, que en el fondo es, lamentablemente, ¿cómo hacer para que la mística de los pueblos realmente entre en la iglesia? Estamos llamados a construir lo que es nuestro ser de la catolicidad. O sea, el ser católico es el ser universal. Y el ser universal es que Dios se ha querido manifestar como ha querido en cada pueblo, en cada persona, en cada momento de la historia, y nosotros no podemos negar que estamos hablando de la misma experiencia del Dios, de la vida del Dios de Jesucristo, ¿sí? Manifestado como Él ha querido en cada uno de los pueblos. Gracias. Yo quisiera complementar lo que decía Juan. Yo creo que también es un tiempo necesario de asumir de que iglesias somos pueblo de Dios, entonces somos todas y todos. Si bien los sacerdotes tienen un rol diferente, no son la iglesia. Y por otra parte, que cada persona viene ya con un modo de vivir su mística por cultura, por familia, y porque el espíritu, como decían las personas que me han antecedido, actúa cuando quiere, donde quiere y como quiere, es totalmente libre. Y quisiera contarles algo que me ha tocado mucho, ¿no? Durante la asamblea sinodal tuvimos una reunión, los representantes de pueblos indígenas, todos los que estábamos allá, tanto en el aula sinodal como los que estaban en la casa común, que estaba afuera del Vaticano, pero en mucha interacción con todos nosotros. Tuvimos una reunión con el Papa que no estaba planificada, pero que nos aceptó. Y ahí hablamos precisamente sobre esto, qué pasa con nuestra espiritualidad, con nuestra mística, qué pasa con la evangelización, porque durante este encuentro había personas que no se identifican como católicas, pero hay que destacar que Laudato Si, querida Amazonía, lo que busca es cuidar la vida y la vida plena, y los pueblos indígenas buscamos lo mismo, cuidar la vida y la vida plena, hay un objetivo común. Entonces el Papa decía evangelizar, como lo dice en la Evangelii Gaudium, evangelizar es compartir mi alegría. Y lo dijo así, de modo muy sencillo. Evangelizar es compartir mi alegría. Cómo lo reciba la otra persona ya es responsabilidad de la otra persona. Con esto nos ha querido decir que no es hacer proselitismo. Si yo comparto mi alegría, puede ser que la otra persona se contagie de esa alegría y quiera asumir mi modo de vivir la religión. Pero puede ser que no. Y puedo entrar en diálogo con esa persona y cuidar la vida en abundancia para todos y para todas. Gracias, Roger.
Sí, gracias. Pues también contestando a la pregunta de Roger, pues yo siento que en primera es estar convencidos, convencidos del soy indígena, tengo raíces, para que así podamos también pues fundamentar, es decir, tener formación, porque el asumir esta mística de una espiritualidad, de una iglesia encarnada en la cultura y en las raíces propias, pues es también formarnos, porque de esa manera vamos a tener fundamentos y es real. Ya lo decía Tania, ¿no? Los pastores pues acompañan, pero no son el pueblo, no son la comunidad. Entonces, pues aquí en la experiencia de la diócesis pues se ha tenido, a pesar del trabajo de años que se ha llevado, pues hay muchos pastores, hay muchas hermanas religiosas pues que no comulgan del todo con esta sabiduría de los abuelos, este modo de ser de los pueblos. Sin embargo, pues lo van asumiendo porque también van aprendiendo. Muchas veces la negación viene del desconocer, del no sentirnos parte de. Entonces creo que como primera es estar convencidas que queremos, convencidos de que queremos asumir esta mística, también el asumir la formación, el conocer y pues tener los fundamentos adecuados y la paciencia de insistir, porque el pastor que no le quiere entrar a esto, pues no lo va a asumir, así esté pues años, ¿no? Caminando, no lo va a entender, y pues quien debe caminar, pues es la comunidad, es el pilar que debe sostener este caminar y pues crecer desde los pueblos originarios. Gracias, Rosy. No sé si hay alguna otra pregunta o continuamos. Nati, ¿tomarías la palabra? Germán, Roger. Ok. Bueno, ya estamos casi a punto de ir cerrando nuestro panel y quisiéramos que cada uno de nuestros invitados e invitadas nos dieran una frase consigna para nosotros como jóvenes, qué invitación nos pueden hacer, qué frase nos pueden dejar como tarea, como incentivo, algo que nos puedan decir como para ir cerrando, pero que a la vez nos comprometa y nos mueva a seguir trabajando por el cuidado de la casa común, por seguir estudiando estos documentos y seguir, pues de alguna manera, cuidando esta tierra que Dios nos ha regalado. No sé quién gusta iniciar. ¿Quién de los tres? ¿De las tres? Primero las damas, les dejamos la prioridad. Bueno, pues yo quisiera pues dejar en nuestros corazones pues esta frase que menciona el Laudato Si en el número 213. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para múltiples posibilidades que ofrece la vida. Pues que resuene en nuestros corazones pues todo esto, las y los jóvenes desde el contexto en el que nos encontremos. De pronto pues enfocamos más nuestra mirada, nuestros anhelos en cosas superficiales, más que en aquello que en realidad nos va a llevar en camino de un buen vivir, en el camino de dijeran los pueblos tzotziles, pues de esta región del Equilcuchtla. Gracias, Rosby. Ok, le damos la palabra a Tania. Yo quisiera dejarles
más que una frase, un signo. Si pudieran mirar sus manos, las palmas de sus manos, y porque en las palmas de las manos está como la historia de nuestros ancestros, ¿no? Porque para tener las manos que tenemos, con todo lo que hacemos y con todo lo que nos posibilita, también en ellas están los ríos de vida, ¿no? Nuestras ancestras, nuestros ancestros reflejados en nuestras manos, pero también en las pequeñas venas que hay, ¿no? Dice la querida Amazonía de que los ríos son como una pequeña vena en la frente de la Madre Tierra. También quisiera dejarles que en sus manos está el cuidar la Madre Tierra, el cuidar el agua, pero sin romantizar las culturas indígenas. Nosotros como pueblos indígenas, al igual que cualquier cultura, podemos caer en extremos. Cuidar siempre el equilibrio, como nuestras manos son equilibradas en su acción, con toda la fuerza que tienen de los ancestros, con la vitalidad actual, y estar atentos a los riesgos que pueden haber. No manipular nuestra cultura y no permitir que la manipulen. Muchísimas gracias. Gracias también. Adelante, Juan Manuel. Bueno, sumándome un poquito, ¿verdad? Como, ¿cuál sería el aporte que me gustaría compartirles? Retomando del Antiguo Testamento al profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, dice algo muy propio para las nuevas generaciones. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Yo los invito, ¿sí? Ahí en el chat les puse una presentación sintética de querida Amazonia, y el Papa habla de 4 sueños. Yo les invito a que se atrevan a soñar sueños de transformación en la medida en que ustedes vayan abonando y vayan contagiando a otros jóvenes a sumar sus sueños por transformar, ¿verdad?, el proyecto de Dios que le ha entregado a la humanidad, y seamos signos proféticos de un nuevo despertar, ¿verdad?, que el Papa Francisco nos comparte desde Laudato Si a querida Amazonia. Es Joel 2:28. Los jóvenes tienen visiones, y ustedes, yo también lo creo, tienen muchas visiones que pueden compartirnos y pueden compartir a otros jóvenes, ¿verdad? Contagiarlos. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Entonces, ahora sí le damos la palabra a Nati. Bueno, de todo lo que se ha compartido, acá estuvimos creando un pequeño relatito para devolverlo pues a este encuentro, que contiene las palabras tal cual que nos desean, a la que nos invitan Juan Manuel, Tania y Rosa. ¿Quiénes somos? ¿Qué sabemos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes vamos? Ahí donde hay destrucción, ahí nos abrazamos. Ahí donde el agua y la tierra claman, ahí nos convocamos. Somos sueños, somos lazos, somos tierra y somos mar. Somos fuerza de colores, cuidadores y cuidadoras en nuestro andar. Vamos diversos y diversas trabajando el porvenir, desmontando la maleza y haciéndonos cargo de nuestra raíz. Somos iglesia encarnada, rostro joven, rostro pobre. Entre venas, caminos y esperanzas, construyamos mundos nuevos. Bueno, y con estas últimas palabras pasamos a lo último, con Tere y Vale. Vamos a intentar agradecer primero que nada a Tania su tiempo,
a Rosby, la experiencia, su presencia como mujeres, su sabiduría, y a Juan Manuel también su acompañamiento cercano a los pueblos originarios. Queremos en este momento tomar este canto de los hermanos de Brasil que acompañó el Sínodo Panamazónico. Como bien lo repetía Tania, todo está interrelacionado. Ellos dicen todo está interligado. Viendo estas dos perspectivas de los documentos de una manera holística y sistémica, todo se relaciona, el todo pequeño se relaciona con los todos grandes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de cantar este cantito y al final les voy a pedir que hagamos juntos una oración. Con este deseo de seguir gestando vida. La nueva invitación que nos hace el Papa de gestar vida, de ser artesanos y artesanas del cuidado de nuestra propia vida y de la vida de nuestro entorno, sobre todo de los más vulnerables, de los más pequeños. Seguir entretejiendo hilos de ternura. ¿Por qué no hilos de rebeldía? De esa rebeldía inconforme que transforma y propone. También desde una osada inconformidad esperanzada. Que el buen Dios acompañe nuestra búsqueda, nuestros deseos, nuestras intenciones y las purifique para dar respuesta hoy en el presente. Los jóvenes y los jóvenes, hombres y mujeres, son signo de esperanza presente en un mundo herido, en un mundo que necesita reparación, que necesita inclusión y que necesita un derecho de igualdad para todos y todas. Entonces yo los invito a que canten conmigo. Voy a cantarlo una vez y después lo repetimos todos y vamos a hacer eco de alguna frase que se interrelacionan con el todo. Vamos a poder abrir nuestros micrófonos para cantar, pero también para expresar nuestra voz. No los escuchamos y en este último intento queremos escucharlos. Cantaremos 2 veces, todo está interligado y después van a expresar qué está interrelacionado en voz alta. Y empiezo yo y después me acompañan juntos. Todo está interligado como si fuéramos uno. Todo está interligado con nuestra casa común. ¿Lo podemos hacer todos? Todo está interligado como si fuera. Todo está interligado Está interligado el derecho a la vida y la justicia. Podemos expresar en voz alta alguna frase. Todos somos tierra, todos somos parte de esta casa común. Las nuevas tecnologías también nos permiten, independientemente del lugar donde estamos viviendo, el interligarnos, interconectarnos y el escucharnos. Podemos abrir nuestro micrófono y expresar nuestra palabra. Yo me quedo con una frase que escuché, que es: lo que me pasa a mí, lo que le pasa a la humanidad, le pasa a la naturaleza y a la casa común.
Los jóvenes organizados pueden hacer grandes cosas para el cuidado de la casa común. Los jóvenes son los nuevos frutos. Por el chat, Pablo escribió, me queda la invitación a la docilidad al espíritu que se presenta con pluriformidad. Pues con este deseo profundo voy a pedirle a Germán si nos proyecta una oración al Creador que podemos recitar todos juntos en la pantalla, si nos la puede un poquito más grandecita, si se pudiera. Para tratar de cerrar con esta oración que también nos invita el Papa Francisco, con el compromiso de seguir tejiendo, seguir gestando, seguir siendo artesanos y artesanas de nuestra propia vida y de la vida en común. Seguir tejiendo el sueño comunitario, donde todos y todas tienen un lugar, un puesto y una misión, como dice el Papa Francisco. Tere, antes de leer la oración, aquí hay otra participación. Dice, el sueño de transformación, defender la casa común es un llamado para todas y todos, de Fernanda Tomasini. Gracias, Vale. No sé si hubiera algo más en el chat o alguien quiere expresar algo más. ¿Se alcanza a ver la oración para compartirla juntos y juntas? Sí, y también hay otra participación. Tengo ganas de que mis hermanos se contagien con las palabras del querida Amazonía, de Giselle Juárez. Gracias. Ahora sí, si la decimos juntos y juntas, ¿les parece? Sí. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de encuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza, que sembrar cada uno, para cosechar la sociedad, proyectos comunes, esperanzas compartidas. Amén. Amén. Bueno, nuevamente agradecemos a cada uno y a cada una por su presencia, por su participación. Especialmente, gracias Tania, gracias por compartirnos tu sabiduría, tu espacio. Gracias Rosby también por volverte a encontrar en el camino, por tu riqueza. Y gracias Juan Manuel porque siempre también estás disponible para compartir tu palabra con los jóvenes. No sé si alguien más quisiera dar las gracias. Yo quiero dar las gracias porque realmente es un privilegio poder compartir con jóvenes porque son el presente y el futuro de la vida. Y creo que como generación nos toca compartir lo que hemos aprendido, pero en realidad estamos en sus manos. Nosotros podemos soñar y comenzar el proyecto, pero quienes siguen el tejido son ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tania.
yo quiero agradecer a los panelistas por estos saberes compartidos y pues también a los jóvenes que pudieron pues dar un poquito de su tiempo para estar aquí. El agradecerles también el que estén presentes, el que quieran pues compartir estos sueños que nosotros tenemos desde el equipo nacional y que pues ojalá y los contagiemos y que ustedes pues también nos ayuden pues a crear otro mundo posible. Gracias por el estar aquí. Gracias. Pues gracias por invitarnos, ¿verdad? Siempre los jóvenes nos recrean y nos retroalimentan y su presencia, ¿verdad? Su palabra, sus comentarios, pues es símbolo, ¿verdad? De que algo nuevo podemos ir construyendo. Ustedes con sus visiones y los que vamos un poquito adelante de ustedes, pues tratando de compartir lo que la misma vida, ¿verdad? Nos ha regalado. Y ustedes pueden hacer y darle continuidad a muchos de los procesos en el cuidado de nuestra madre tierra, nuestra casa común. Gracias. Gracias, Juan Manuel. También gracias al equipo de jóvenes, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando esta tarde. Pues siempre es un gusto el compartir y pues el escuchar la palabra de otros, de otras. Y pues invitarles, pues nosotras nunca dejamos de aprender y pues son tiempos de mucho aprendizaje. Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo desde nuestros contextos, desde nuestros lugares. Muchas gracias. Gracias, querida Rosby. Gracias también a todos ustedes porque se preocupan por nuestros jóvenes. Gracias por esos conocimientos adquiridos, porque también nosotros estamos aprendiendo de cada uno de ustedes. Y sí, como por ahí leí un comentario que dice que ojalá que todos los jóvenes se contagien. Yo creo que aún también los que nos sentimos todavía un poco jóvenes, nos animamos y nos contagiamos de ustedes. Gracias y saludos a todos y me da gusto verlos. Gracias. Gracias, Erika. Pues si nadie más quiere expresar, que nos digan de dónde se conectaron y saludos, un saludo final. Y con esto estaríamos cerrando este espacio de participación, queriendo dar continuidad a la profundización de Laudato Si, querida Amazonía. Ya el Papa nos hizo otro, está hilando fino y ya nos hace entretejer de otra manera con Fratelli Sorella Tutti. Le faltó, ¿verdad? Le faltó el sentido de la mujer. Yo le pongo Fratelli Sorelli Tutti, para que nos sigamos integrando hombres y mujeres, ¿no? Esta es la oración final que hicimos. Es como una provocación a seguir tejiendo y a hilar fino en esta búsqueda que tenemos de hacer presente el reino de Dios desde la diversidad, la pluralidad y el arco iris de colores con el que hemos pintado el mundo. Pues muchas gracias a todos y a todas. No sé si el equipo quisiera decir algo para seguir continuando, que no se nos escondan por ahí porque vamos a seguir tocando las puertas para seguirnos convocando en la reflexión por estos medios, por la situación que tenemos actualmente. Alejandro acá propone una foto final para el recuerdo. Y en el chat pues siguen ahí agradeciéndonos y agradeciéndonos entre todos. Bueno, muy bien. Yo no me veo. Pero... prender cámaras, los que puedan. Quienes puedan prender las cámaras y para hacer tomar la fotito. Ahí va, ¿contamos? Una. Deja que prenda cámaras. Ok. 3. Ya van. Ahí va. Por ahí manifiéstense, por favor. Yo no puedo, por más que quiera. Bueno, pero sale su nombrecito. Sí, sí. Ahí sí. va. Una. Bueno, ya están encendiendo sus camaritas. Perfecto. Y a la cuenta de 3. Otra vez. 1, 2 y 3. Listo. Pues un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Por su participación y por su tiempo. Buen descanso. Gracias. Tienes que tomar 2 fotos porque hay más gente, ¿no? Sí, de hecho Sí, tienes razón. Hay que pegar esa primero y luego ya la otra. Vale. Sí, hay gente que reunida. Ahí va la otra foto, manifiéstense, por favor. Sí. La otra. Están tratando de conectar, sí. Va otra vez. Eso, no se puede mucho. Ya se nos trabó aquí. Ahí está. Ahí va la segunda, no sé qué sea. Una, captura. 2 y 3. Captura. Salita de Zoom. Listo. Listo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta Dios los luego. bendiga. Saludos a sus comunidades. Gracias, Marta. Bye, Chao. bye, Gracias, Tania, a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós, Erika. Omar. Adiós, Nati. Adiós a todos. Adiós, Omar. Adrián, hola, Adrián. Adiós, Alejandro. Adiós. Omar, un gusto. Hace mucho que no nos vemos. Gracias, Fernanda. De Cuernavaca. Ya me salí. Vámonos. Adiós, Diana. Adiós a todos. Adrián, adiós, gracias. Saludos a Adrián. Ya se me fue. familias. Saludos a la comunidad. Saludos a Mari. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Feliz cumple, Anaí! Anaí, felicidades. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos al fin. Despiertan, ahí despiertan. A los pajaritos cantan la Queremos pastel, pastel, queremos pastel. Gracias. Abrazos. Abrazos, Anaí. Abrazos. Gracias, Rosy. Gracias a todos. Dice el Sebas que feliz cumpleaños. Gracias, Sebas. Rosby, saludos a todos por Chiapas, por favor, abrazos. Rosby. Gracias. Te extrañamos. Gracias, Rosby. ¡Te rifas! Gracias, Martita. Maritza. Bye, Fer. Tomasini. Ay, Muchas la gracias Fer Muñoz. a Ricardo Torreón. Bye. A Susana. Adiós. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Nos vemos, chicas y chicos. Adiós. No aparece ahí. Al equipo nacional no se les olvide que el tema de preparación se entrega el próximo viernes, porfis. Sí. La tarea. La tarea. No los dejamos descansar la tarea. Nos comunicamos. Sí. A cenar. Pues nos podemos quedar 5 minutitos. Sí, 5 minutos. Sí. 5 minutos, sale. Igual, Germán, si dejas de grabar.